Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Sofía Macías, autora de los libros de Pequeño Cerdo Capitalista, y quiero saber si tu meta para 2021 es recuperar el empleo. En la pandemia se perdieron muchísimos, o incluso conseguir uno mejor. Si esto es así, vamos a platicar con Ivonne Vargas, la autora de Contrátame, de qué es lo que tendrías que hacer diferente este año para lograr ese objetivo. Así que quédate. Ivonne Vargas, autora de Contrátame, me da muchísimo gusto que hayas aceptado la invitación para venir otra vez a platicar con nosotros en el canal del Pequeño Cerdo Capitalista. Y también te quiero agradecer ahorita, pues, por tu increíble participación. Qué buenos tips nos diste en darle la vuelta para, pues, un poquito tanto mejorar nuestra búsqueda como poder también fortalecer nuestro perfil y podernos, ahora sí que vender mejor en los mercados. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Sofi. Feliz inicio de año. Eso creo que lo primero, que estamos en este momento de plantearnos objetivos y metas. Yo encantada de participar contigo porque sí tengo la certeza que tu comunidad es súper activa, que los consejos que estemos dando en este momento va a ir a aplicarlos mañana para mejorar la parte de búsqueda laboral. Exacto. Oye, justamente tú que eres una gran especialista en el mercado de capital humano, en la parte de pues cómo nos podemos desarrollar en una mejor carrera y cómo podemos lograr mejores empleos, quiero que me cuentes un poco qué es lo que has visto que ha cambiado en cuanto a la búsqueda de empleo con la pandemia. Pues mira, la pandemia, pues bueno, de alguna manera nos dejó una reducción en ciertos trabajos, en ciertos puestos, y también nos hizo pensar, pues, cuáles son los perfiles que están requiriéndose ahorita, ¿no? Viene muy bien, por ejemplo, que una persona en su currículum coloque que tiene cierto interés o conocimiento en la parte tecnológica y sobre todo de cómo dar servicio al cliente desde la perspectiva tecnológica. Digamos que las profesiones que nos dimos cuenta que están solicitándose un poco menos y que de alguna manera también son aquellas que están sobreofertadas en el mercado de trabajo, son profesiones orientadas al área de ciencias sociales. Por ejemplo, una de ellas es la parte de comunicación, el área de mercadotecnia también, personas, por ejemplo, con un perfil de docencia en diferentes carreras, sociología, filosofía, inclusive la parte de administración. Son perfiles que están siendo un poco demandados, están menos demandados, pero no quiere decir que no puedan encontrar trabajo. Lo que sucede con estos perfiles es que se tienen que hacer un poco más híbridos. Por ejemplo, si yo soy una persona que estoy en el área de merca o en el área de comunicación, vendría muy bien que dentro de mi currículum pudiera incluir algunos conocimientos o competencias nuevas. La parte de merca, todo lo que tiene que ver con e-commerce y con lo que es la parte en línea, atención al cliente, evaluación, retroalimentación con clientes, todo esto está siendo muy demandado, pero poniéndole esa perspectiva digital. Hay otros puestos o hay otro tipo de perfiles profesionales que no han dejado de ser demandados y que por el contrario hay un déficit importante. Por ejemplo, las personas que están orientadas justo a la parte comercial, pero no comercial en piso o de venta en piso, sino comercial en la parte electrónica. Contadores es otro de las áreas que ha tenido un crecimiento importante. Legal es una de las áreas que ha tenido un crecimiento importante. Tecnologías de información, sobre todo con perfiles orientados a la parte de analítica, de datos, de conocimiento del cliente, de logística, ¿no? Este es otro de los perfiles. La gente que participa de alguna manera en las cadenas de distribución, en una parte de cadena de distribución y que hacen todo este tema de envíos, de apartados, todos ellos también con una alta demanda. Y aquí, pues lo que quiero dejar como primer mensaje es que con todo esto que ha sucedido en la pandemia, es importante que hagamos una revisión de nuestro currículum y de cómo estamos haciendo nuestra renta profesional. Hay que tener en cuenta que si yo en las entrevistas me presento ofreciendo más de lo mismo, ofreciendo más de aquello que ya está demandado en el mercado o ofreciendo algo que tenía que ver mucho con que tú fueras de manera directa o física a un trabajo, eso en este momento puede tener mucho menos demanda. Lo segundo es que los reclutadores, y si es un cambio que observamos, están tratando de hacer un análisis más, digamos, cuidadoso en las contrataciones.
porque pues como el mercado va reactivándose, pero va reactivándose lento, lo que pasa es que tienen que asegurarse de que la persona que traen al puesto pues es la indicada. Ya saben cómo es esto, ¿no? Que no solo te adaptes o te alinees a la parte técnica o de experiencia del puesto, sino que también tú les puedas comprobar que al primer problema no les vas a agotar el trabajo, no vas a renunciar. ¿Qué se busca hoy en ese perfil como mucho más socioemocional? Bueno, pues que tú puedas dar ejemplos de cómo haces procesos de integración entre compañeros de trabajo, cómo haces un proceso de adaptación. Ahorita se va a evaluar muchísimo y hay diferentes test o evaluaciones para eso, pero se va a evaluar mucho que la gente pueda ser adaptable a un momento que es difícil, adaptable a una negociación salarial diferente, adaptable a trabajo en casa o trabajo físico de una manera diferente. Entonces, todos los ejemplos que puedas tener sobre este tema de integración, de adaptabilidad, de trabajo en equipo, pero sobre todo trabajo en equipo llevado en una plataforma digital, y que si tú tienes conocimiento de algunas plataformas justo de ese tipo de integración ayuda muchísimo. La parte ética, se están aplicando también algunos más cuestionarios, sobre todo en ciertas posiciones, por ejemplo, en las posiciones de banca, en las posiciones de finanzas, de productos financieros en los diferentes niveles. También es algo súper demandado, pero están corriendo muchas evaluaciones de ética y de honestidad. Hay que estar preparados también para hablar de la resiliencia, que ustedes ya la conocen, porque hemos platicado mucho de esto, de también venta, ¿no? No importa que si eres sociólogo, comunicador, mercadólogo, tener nociones de venta ayuda muchísimo. Y finalmente diría que otra de las características pues es algo tan específico como el idioma, y que tú puedas demostrar un ejemplo de cómo eres emprendedor, y emprendedor de manera interna. Entonces, antes de la pandemia, podríamos decir que mucho de esto de lo que he hablado lo revisábamos viendo cara a cara a la persona. Y hoy lo que están haciendo algunas empresas, si bien esto todavía no es totalmente generalizado, pero empresas grandes, empresas medianas, están aplicando algunas pruebas para medir justo tu adaptabilidad, tu resolución de conflicto, tu integración en equipos, cómo respondes a los imprevistos, qué tan resiliente eres. Todo eso lo están midiendo con evaluaciones y con entrevistas de trabajo mucho más detalladas. Ivo, y creo que eso nos lleva también a un tema que a mí me está llamando mucho la atención. Hay personas que ya sea que perdieron su empleo por la pandemia y les ha costado trabajo porque pues obviamente el mercado ha estado lento y han pasado muchos meses, o incluso gente que antes de la pandemia ya había perdido su empleo y que le ha costado tanto que esto también afecta mucho su estado anímico. Creo que al final la búsqueda de empleo, pues también tienes que tener un cierto grado de fortaleza emocional, y por ahí una reclutadora con la que platicamos, pues justo nos decía que le llegaban muchos candidatos que a la hora de hacer los análisis psicométricos, sus niveles de energía, sus niveles de ánimo estaban muy bajitos, algunos incluso pues ya se mostraba la parte de depresión, y que en algunos casos esta parte, como hablabas de la resiliencia, podía afectar ser uno de los candidatos seleccionados. Entonces, ¿cómo manejamos esta parte emocional, que también es una competencia, sobre todo en este periodo y en este escenario justamente de pandemia, de esperemos que ya sea la luz al final del túnel, pero que finalmente seguimos en este tema? Claro. Fíjate, Sofi, que pensando en estos ejemplos, en mi práctica he tenido inclusive casos donde el candidato rompe en lágrimas. En esta idea de dar algunas recomendaciones de cómo gestionar tus emociones, lo primero que quiero comentar es que cuando llegamos a una entrevista de trabajo, es bien importante acordarnos que cuando recibimos un no, o cuando nos llega un correo electrónico y nos dicen, ¿sabes qué? Gracias por participar en este proceso, pero no vamos a continuar. No es un rechazo directamente a ti como persona, y creo que eso es algo importante conocerlo, o sea, tener este tema anímico bien resuelto, porque no te dicen no a Sofía o no a Ivonne, te dicen no a lo que tú estás ofreciendo en ese momento. Probablemente la empresa está buscando como que tengas
una competencia diferente y tú no la tienes. Entonces, si tú llegas y ofreces, como yo decía antes, más de lo mismo, pues en ese momento la empresa puede decir, no necesito esto, lo que yo necesito es una persona que tenga incorporado esto de tecnología. Entonces, aquí el tip es, para gestionar, lo primero es entender que no eres tú, es ese perfil. Averigua todo lo que puedas entre conocidos, en la propia empresa, en los informes laborales que se publican en internet, en las bolsas de empleo donde aparecen muchos perfiles. Averigua todo lo que está requiriéndose para esa vacante y tú trata de ponerle un twist diferente en tu entrevista, trata de darle un giro, ¿no? Inclusive a veces hay candidatos que esto lo manejan de una manera muy acertada porque te dicen, yo sé que tú estás requiriendo para este puesto determinada característica, pero no la tengo, dame 2 meses o 3 meses para trabajarla y lo que sí te puedo ofrecer es lo siguiente. Es un ejemplo, una respuesta que sorprende al reclutador y que no te deja a ti mal parado, pero lo que sucede es que muchas veces no tenemos ese conocimiento exactamente de la posición. Y aquí hay una recomendación. Nosotros siempre decimos que cuando han pasado 6 meses y tú no encuentras trabajo o has recibido varios nos, es el momento en donde tú te tienes que poner a hacer un análisis de en qué posiciones estás aplicando y cómo se alinea tu perfil con esa posición que estás. Tal cual, tomar lápiz y papel y escribir qué piden en esta vacante y qué fue lo que yo ofrecí en mi entrevista. Y ahí muchas veces nos damos cuenta que definitivamente el reclutador estaba hablando un idioma y tú estabas en otro. Algo que también puede pasar es que en esa gestión de emociones perdamos un poco como el control y veamos en el reclutador a un psicólogo. Le decimos cosas como, es que por favor ayúdame, ya no puedo conseguir trabajo, he estado en varias y me cierran las puertas, el mercado es malo, o entonces hablamos mal de las experiencias del pasado laborales. Digo, esto es cada vez menos frecuente, pero algo que sí pasa es que en ese momento, insisto, podemos llorar, se nos puede quebrar la voz, y aquí lo que tenemos que entender es que ese reclutador pues no es una persona que en ese momento atienda un tema emocional. Lo que ese reclutador busca es que tú puedas encontrar la manera de, aún en la incertidumbre, seguir vendiendo adecuadamente tu perfil. Y entonces sí es importante guardar unos minutos de silencio si vemos que el reclutador está complicado y pensar que nosotros llevamos un mensaje clave. Por eso es que es tan importante que nosotros, el videocurrículum, por ejemplo, ayuda mucho a que tú te ensayes vendiendo tu propio perfil durante esos 4 minutos y que tú todo el tiempo tienes que estar tratando de regresar al reclutador para decirle, yo ofrezco esto y lo que no tengo lo puedo desarrollar, ¿no? En cierto punto y me apuraré. Y un tercer punto con el que cierro esto es que hay que quizá comprender que la pérdida del trabajo es, como otros procesos de la vida, un duelo. Y esto seguramente ya lo has platicado con tu comunidad, Sofi, pero es un duelo, es una pérdida como alguna de las otras pérdidas que tenemos. Y a veces, cuando estamos buscando trabajo, lo que hacemos es decir, pues, el otro empleo fueron unos ingratos y no me importa nada y yo voy a presentarme en la nueva entrevista como si nada pasara y voy a disimular muy bien. La verdad es que si tú no aprovechas ese tiempo como para vivir ese duelo, es decir, sentarte un poco para entender qué pasó en esa salida del trabajo, es decir, cuánto de tu responsabilidad fue salir del trabajo y cuánto fue causa de la oficina, de esa empresa, porque tu salida a lo mejor no necesariamente tuvo que ver con una mala actitud, a lo mejor fue reestructuración, fue COVID, fue que la oficina no pudo cerrar un negocio y ya no tuvo recursos. Entonces, mucha de esa salida no depende de ti, depende de la otra persona y suena muy básico, pero algo que vemos con los buscadores de trabajo es que precisamente no tienen identificado muy bien por qué fue su salida, no cubrieron ese proceso. Entonces, lo que tú tienes que hacer es un poco eso, sentarte a escribir y decir qué parte estuvo de mi lado
de esta salida por un tema de desempeño, o también anota en esa lista como las labores por las que te reconocieron y aquellas otras por las que te llamaron la atención, para que tú vayas haciendo como ese ejercicio muy práctico de qué tanto quedó en mí, y pon aparte, pues, cuál era el escenario que vivía la empresa, para que tú tengas al llegar a esa reflexión, es algo valioso para que tú llegues con seguridad a la entrevista de trabajo. Lo que cuenta en una entrevista de trabajo es tener seguridad al hablar, tener seguridad al mirar, tener seguridad al hacer tu venta profesional. Y toda esta parte de la comunicación no verbal únicamente podemos expresarla cuando tenemos claridad de qué pasó en el otro trabajo, ¿no? Y que aprovechemos esos 10 o 15 minutos de entrevista para hacer esa venta profesional y no entretenernos en detalles que no suman. Y algo que yo recomiendo muchísimo también es que en estos momentos, si todavía estás buscando trabajo, pienses que puede ser una oportunidad para alinear el propósito que tú tienes laboral, para pensar en un trabajo que realmente responda como a lo que tú tienes de interés en un futuro, al desarrollo que has tenido de tus habilidades. Es un buen momento de replantear eso. Claro que aquí nos pueden decir, Ivonne, pero pues lo que necesitamos es en este momento el ingreso, ¿no? Y lo pueden llevar a la par, pueden estar buscando, pero también hacer esta evaluación de la que estoy hablando, hacer tu evaluación de fortalezas, que ya hemos platicado de ellas, y entender pues todo lo que he desarrollado desde que salí de la escuela hasta el momento en el que estoy profesionalmente hablando, ¿no? Puedes hacer un listado de todo lo bueno que has aprendido, de las situaciones difíciles a las que te enfrentaste. Los reclutadores hoy también están en un estilo, en un mood, vamos a ponerlo así, de escuchar mucho sobre tus ejemplos. Entonces, si tú dices que eres muy bueno para trabajar en equipos, para resolver problemas, para esto, como lo hemos comentado, ten un ejemplo a la mano y exponle a la persona cómo te has desenvuelto en la vida real, en el día a día en tu trabajo. Y decirle, bueno, yo tuve una problemática por el COVID de esta naturaleza y lo que quise hacer es actualizar todas mis herramientas, hice un proceso de actualización en un curso, siempre en un tono positivo. Sin duda, como es un duelo y como al final el trabajo es algo que es muy representativo de uno, nos ayuda, nos da cierta valía en el mercado, es muy penoso a veces decir, me quedé sin trabajo. Pero en este momento, en donde además la competencia es dura y se están abriendo oportunidades en la recuperación del mercado de trabajo, pues la verdad es que es como tu momento para decir, yo tengo estas competencias que me distinguen, soy comprable por esto me hace único con respecto a todas las personas, y eso es algo que lo llegas a trabajar cuando estás viviendo ese duelo. Lo que sí no recomiendo es brincarse eso y como decir, ay, pues con el mismo currículum, ¿no? Con el que estuve hace 3 años o 5 años. Y si me preguntan, voy a responder de esta manera, como lo hice en otras entrevistas. Ni el escenario es el mismo, ni las empresas son las mismas. Entonces, una manera de contrarrestar el estado anímico así tan complicado es justo viendo cómo te puedes preparar para dar esas mejores entrevistas, ¿no? Ensaya en tu videocurrículum, ensaya con un compañero, y cuando empieces a notar que se te quiebra la voz o que te molesta recordar lo que viviste en un empleo anterior, es el momento en donde tienes que decir, bueno, voy a volver a iniciar con mi presentación. Hay mucha información también relacionada con preguntas difíciles que nos pueden hacer. Ese es otro tema, con preguntas difíciles durante una entrevista, pero hay información que tú puedes tener a la mano también para saber responder, pues, sobre cuestiones que te vulneren. Esa es la palabra que utilizaría. Y quiero cerrar solo con una idea que me vino a la mente repasando algunos currículums. Algo que está pasando y no recomiendo es que estamos inflando mucho los currículums. Los estamos tratando ya saben, estamos cambiando cargos, estamos agregando más competencias de las que no tenemos cómo demostrarlas. Entonces, ojo, porque eso te pone en una lista negra. A veces como candidatos creemos que no hay lista, no hay buró de crédito con respecto a las contrataciones. Y si tú te estás aplicando en una bolsa de empleo en línea, esa bolsa de empleo sí reporta a otras bolsas de empleo que hay alguien que lo tuvieron en entrevista y que, bueno, pues que tuvo un mal comportamiento. Así que ojo con inflar los currículums. Se vale una venta, pero no una sobreventa. Yo creo que cuando hay un proceso de autoconocimiento, en saber exactamente dónde tienes una ventaja y una desventaja con respecto al puesto, eso te ayuda a que puedas armar un currículum diferente, hablando sobre lo que realmente puedes hacer y tal. Pero sí, bueno,
Hemos encontrado currículums, por ejemplo, con cédulas profesionales falsas, porque se hace un screening curricular. Entonces, ese screening es como tener a un investigador y checar la cédula, checar exactamente en dónde vives, cosas así. Entonces, vienen desde con cédulas profesionales falsas, en profesiones que no imaginaríamos como medicina, por ejemplo, y vienen también pues con datos, por ejemplo, como los diplomados, ya sabes, no los cambian a maestría y las maestrías los mueven a doctorados. Y de todo esto, la empresa tiene cómo darse cuenta si es real la información que estás dando o no. No digo que sea una práctica generalizada, pero comento que hemos estado y pues hay empresas que inclusive hacen una revisión hasta antecedentes penales, ¿no? No todas, pero sí tengámoslo en cuenta porque se están haciendo más eficientes los mecanismos para evaluar la veracidad de tu información. Redes sociales. A ver, me pueden contactar, ya saben, en Twitter como @VargasYvonne con @N, Facebook Yvonne Vargas Oficial, en Instagram me encuentran como VargasIv y en mi página www.yvonnevargas.com.mx. Próximamente vamos a tener justo un taller de currículum y de videocurrículum, entonces para que se estén al pendiente en la convocatoria que vamos a estar lanzando sobre este tema, y va a ser una elaboración de currículum por competencias, hablando de toda esta parte de cómo vender tu lado personal, socioemocional, ¿no? Que no sea tan técnico el currículum, sino que puedas destacar otro tipo de fortalezas. Vamos a estar trabajando en esa dinámica. Perfecto, Ivo. Pues no se lo pierdan, síganle en todas las redes. Muchísimas gracias de verdad por acompañarnos hoy. Para nosotros ha sido un gustazo poder platicar contigo y poder platicar de todos estos temas. Y pues bueno, ustedes ya saben que Pequeño Cerdo Capitalista, todas las semanas publicamos aquí nuevos videos que les van a servir muchísimo para sus finanzas, pero también, como en este caso, para su carrera. Así que si este video les gustó o saben de alguien que esté buscando trabajo y necesite verlo, por favor compártanlo y díganles que se suscriban al canal, y yo los veo aquí la próxima semana. ¡Hasta luego!